Buenos días a todos, mi nombre es Luis Hernández y en esta ocasión quiero hablarles acerca de la historia cultural. En particular me gustaría centrar la atención sobre las aportaciones que han realizado a esta disciplina los historiadores Peter Borg y Roger Chartier. Para comenzar, me gustaría abordar una definición de la historia cultural, que se puede definir como una disciplina dentro de la historiografía que se enfoca en el estudio de las prácticas culturales, las representaciones simbólicas y las mentalidades colectivas de las sociedades a lo largo del tiempo. A disciplina de enfoques más tradicionales que podrían centrarse en eventos políticos o económicos, la historia cultural examina cómo las ideas, valores, creencias y expresiones culturales son generadas, compartidas y transmitidas y transformadas en diferentes contextos históricos. Algunos aspectos clave de la historia cultural incluye pues prácticas culturales que estudian las prácticas cotidianas de las personas, incluyendo aspectos como la religión, la alimentación, el vestuario, etcétera. Las representaciones simbólicas que analizan manifestaciones culturales y simbólicas como la literatura, el arte, el cine, la arquitectura, y estudia cómo estas representaciones reflejan y comunican ideas, valores y visiones del mundo en diferentes momentos históricos. Y pues también de la historia de las mentalidades, que estudia las formas en que las personas del pasado percibieron y entendieron el mundo que los rodeaba, incluyendo sus concepciones sobre la naturaleza, la sociedad, el arte, el poder, la moralidad y otros aspectos de la vida humana. A lo largo del tiempo, la historia cultural ha sido una disciplina muy difícil de catalogar y de definir. En palabras de Peter Borg, es cada vez más difícil identificar algo que no sea cultura. ¿Qué es la historia cultural? Esta pregunta se hizo en público hace más de un siglo. Es una pregunta que todavía espera su respuesta. Las fronteras de la materia han sido extendidas. Se vuelve cada vez más difícil decir con precisión lo que encierran. La historia cultural aborda el estudio de los imaginarios y las representaciones, junto con el de las prácticas sociales que los reproducen. Se enfoca en los hechos históricos que suceden entre los grupos que no conforman la élite de una sociedad, como el carnaval, las fiestas populares y los rituales públicos. También se ocupa de las tradiciones populares como la transmisión oral de cuentos, canciones, poemas épicos y otras formas de tradición oral. Como lo comenté al inicio de la presentación, en este espacio me gustaría analizar las contribuciones teóricas al campo de la historia cultural de los historiadores Peter Borg y Roger Chartier. Eh, bueno, Peter Borg es un destacado historiador británico nacido en 1937. Su obra abarca diversos campos de la historiografía, destacándose por su enfoque interdisciplinario y su profunda influencia en la historia cultural. Borg es conocido por su defensa de la microhistoria, un enfoque que examina la historia a través de estudios detallados o de casos individuales o comunidades locales. Por su parte, Roger Chartier es un distinguido historiador francés, nacido en 1945, reconocido por sus contribuciones a la historia cultural y a la historia del libro. Y bueno, también Chartier es conocido por su enfoque en la historia desde abajo y su análisis meticuloso de cómo las ideas y prácticas culturales se transmiten y se transforman en diferentes contextos históricos. Muy bien, ahora pasaremos a mencionar los aportes teóricos que han realizado estos dos pensadores al campo de la historia cultural. Para empezar, pues veamos las aportaciones de Roger Chartier al campo de la disciplina histórica, que incluye pues la aportación de la historia del libro, que es reconocido este pensador por su trabajo en la historia del libro y de la lectura, explorando cómo la producción, circulación y recepción de textos han influido en la sociedad y la cultura. También, bueno, tocando el tema de la recepción de textos, Roger Chartier se ha centrado en el estudio de pues, la recepción de textos, es decir, cómo los lectores interpretan y dan sentido a los textos
de diferentes maneras según el contexto histórico y cultural en el que se encuentra. También pues ha hecho la contribución en la historia desde abajo. Chartier ha promovido el enfoque de la historia desde abajo que busca entender la vida cotidiana, las prácticas culturales y las experiencias de las personas comunes y corrientes, en contraste con la historia tradicional que se centraba principalmente en eventos políticos y en figuras prominentes. Y pues en cuanto a los métodos propuestos para el desarrollo de la historiografía, pues bueno, Chartier propone un enfoque comparativo en la historiografía que permite entender las diferencias y similitudes en las prácticas culturales y sociales entre diferentes contextos regionales, temporales o sociales. Y bueno, él también promueve la interdisciplinariedad en la historiografía, integrando métodos y enfoques de disciplinas como la antropología o la sociología, la literatura y los estudios culturales para enriquecer todo el análisis histórico. Y bueno, Charter en cuanto a los conceptos que él trata, pues él aborda el tema de las representaciones, que bueno, analiza cómo las representaciones simbólicas, como ideas, imágenes o discursos, influyen en la construcción de identidades individuales. Y bueno, en cuanto a las aportaciones de Burke a la disciplina histórica, pues podemos mencionar la microhistoria. Burke es conocido por su desarrollo y promoción pues, de la microhistoria, que es un enfoque que examina eventos históricos a través del estudio detallado de casos individuales o pequeñas comunidades. Este método permite comprender aspectos más íntimos y personales de la historia, complementando pues las narrativas más amplias. Y bueno, Burke también es conocido porque ha analizado cómo las ideas y conocimientos y prácticas culturales se transmiten y difunden y adoptan en diferentes contextos sociales, geográficos y temporales, contribuyendo así a la globalización cultural. Y de los métodos propuestos por Burke para el desarrollo de la historiografía, pues se encuentra la historia de la cultura material, en el cual Burke ha explorado la cultura material como fuente histórica significativa, examinando cómo los objetos, artefactos y prácticas materiales reflejan y constituyen aspectos de la vida cotidiana y las creencias culturales de las personas en el pasado. Y bueno, Burke también pues ha propugnado en favor de la integración de métodos y perspectivas de disciplinas como la antropología, la sociología y pues la historia del arte en el estudio histórico. Esta disciplinaridad enriquece en la perspectiva de Burke el análisis histórico al considerar múltiples dimensiones de la experiencia humana. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por el tiempo prestado y les comparto la bibliografía usada para ese trabajo. Saludos.